Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, el autor de la carta a los Hebreos se centra en uno de los personajes del Antiguo Testamento que es como el anticipo de la actitud espiritual de los discípulos misioneros, Abraham. Este era un hombre que no conocía la ley, pero se movía por la fe en Dios, confiando en su promesa. Junto a Sara eran peregrinos que buscaban una patria y por esa fe superaron toda clase de pruebas, como el sacrificio de Isaac. Esto nos ayuda a fortalecer la fe. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos reúne, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra celebración, invocando la presencia de Dios que nos perdona, en su gran misericordia nos lava de todos nuestros pecados. Le pedimos perdón al Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació
una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nos ha dado un poderoso Salvador en casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por la boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor. Para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia a nuestros padres y se acordó de su santa alianza. Bendito sea el Señor. Se acordó del juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose Jesús, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante esta lectura, este evangelio que acabamos de escuchar, el vendaval que se produce en nuestra vida. Pero antes de eso es interesante porque Jesús les dice a sus discípulos: crucemos a la otra orilla.
Yahasá, Yahá, vamos del otro lado. Queridos hermanos, esta es la propuesta, ¿verdad?, de nuestra vida. Nosotros sabemos que no podemos quedar paralizados, nosotros sabemos que no podemos quedar siempre en lo mismo. Esa es la ley de nuestra vida. Nosotros no podemos anquilosarnos, o bebe siempre en un status quo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Momberiña mañana, ñaña capuana, aníquena la ñane tinduteina, lleva ñamaña peguires anda yaikwai moto para la yajata. Ña mañana jamón beriña mañana jamba isa papeñan de yara lleva. O me eñan de pepu acabeñan de ña y contebeba ya por mi janguaisha lleva. Pei pona mía veían de cobepe guana. A pei pona mía veí. Para toda la comunidad, queridos hermanos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pasemos a la otra orilla, pasemos. No nos quedemos siempre de una parte. Pero Señor, pasar a la otra orilla. Y en ese camino que vamos a hacer, vamos a encontrar dificultades. En ese camino que vamos a hacer, vamos a encontrarnos entonces, en este caso, con el mar. Pasemos a la otra orilla. Ubiquémonos entonces ahí frente al mar de Galilea. Son 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. No podemos nosotros caminar sobre el agua. Ya llevó leata, no, pero atravesemos, pasemos a la otra orilla. Y para eso está la barca, ¿verdad? Y bueno, pero subirse a la barca también siempre significa un peligro o puede significar también ciertos riesgos cuando nosotros vamos, porque recuerden que en la Biblia el mar, el agua, el océano, es el lugar justamente donde se esconde, dice, en el fondo del océano, el mal, como que surge desde adentro. Es interesante, ¿verdad? Toda esta expresión de los géneros literarios bíblicos. El mar es el lugar del mal, significa muchas veces eso. Sobre todo como obstáculo. No simplemente porque ahí se encuentra el mal, sino que de por sí es un obstáculo geográfico para nosotros. Es un obstáculo ante el cual nosotros no podemos pasar. Diga tú y la yaguataja la yajasante pesa de aquí para allá, a no ser que tengas un instrumento que te pueda hacer pasar a la otra orilla. Y el Señor te pide, el Señor te dice, el Señor te exige y te dice justamente, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Lo llevaron en la barca así como estaba. Significa, queridos hermanos, que para afrontar el mal, para afrontar la situación de nuestra vida, muchas veces a nosotros nos agarra en una situación desprevenida, digamos, entre comillas. Estamos en nuestras acciones, Jesús estaba ahí predicando, estaba con la multitud, está la gente allí, le apretujan, habla, enseña, pero entonces ellos le agarran ahí, entonces de improviso, bueno, ya que, pero según allí preparáis, diga tú, ay, a ver, no, vamos, lo llevan así como estaba. Queridos hermanos, muchas veces el mal nos agarra así como estamos, desprevenidos. Pero entonces, ya esa mi jangua lleva a Jesús y carne ora, porque aquí lo que viene a continuación es interesante, porque entonces le están acompañando y cuando ellos comienzan a navegar, comienza la tempestad. El ser acompañados también por otras barcas significa que es la comunidad responsable también, ¿verdad?, de todo ese grupo. Nosotros somos responsables cuando pasamos a la otra orilla. Todos juntos, como comunidad, estamos caminando, entre comillas, sobre el mar. Es decir, es toda la comunidad la que tiene que vencer al mal. Enteroetea. Entonces ya es esa ponana, ya es esa peana, ya hay cuana, que estamos inmersos, ¿verdad?, en esta empresa tan importante de atravesar de una orilla a la otra orilla. Pero atravesar entonces el mar va a implicar para nosotros mucha atención. Va a implicar para la comunidad, están otras barcas también acompañando.
Y justamente hoy coman gato. Pela ñandella emaba yepa, porque dice que cuando están ya en el mar se desató un fuerte vendaval. El autor sagrado ciertamente que esto lo tiene todo bien pensado. El autor sagrado nos quiere dar a entender en pocos renglones de su reflexión lo que está sucediendo en la vida de cada cristiano, lo que está sucediendo en la vida de cada comunidad. Ñamoñepunú tenemos objetivos, tenemos ideales, queremos llegar hasta cierto punto, pero sabemos que vamos a encontrarnos con fuertes vendavales. Vamos a encontrarnos con vientos, con huracanes, pero eso que lo vivimos cotidianamente ante los problemas humanos, ante los problemas de la sociedad, ante los problemas de la salud, ante los problemas de la economía, ante los problemas de la educación. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Se desató un fuerte vendaval y las olas, dice, entraban en la barca. Las olas que están entrando en la barca significa, queridos hermanos, que muchas veces también nosotros hacemos, entre comillas, hacemos agua. Muchas veces no estamos bien preparados. También tenemos nuestras filtraciones. También nosotros nos damos cuenta que nañan de puacá y peñan de ñona, nañan de puacamo ay, la yeya por mi jangua, lleva pei por la mía, ante las dificultades, para soportar ciertos vendavales y ciertas tormentas en nuestra propia vida. Y fíjense que Jesús estaba, dice, en la popa durmiendo sobre el cabezal. Es un Jesús que está presente, pero que muchas veces en nuestra propia vida, en tu vida. Porque vos te bautizaste, hiciste tu primera comunión y todas las cosas que vos quieras. Pero ñande yara okejina pendereco bebe. Y ahora te viene el problema y ahora te viene entonces este vendaval. Bueno, por lo menos aquí lo que les va a salvar a esta comunidad, dice, lo despertaron y le dijeron, maestro, y le decimos, no te importa que nos ahoguemos. Como que le echamos en cara al Señor nuestra propia situación de vida. Jesús, sin embargo, sino que se levanta despertándose, él directamente increpa al viento y dice al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino la calma. Queridos hermanos, esta es la presencia de un Dios misericordioso, de un Dios que nos acompaña. En la medida en que nosotros le despertamos al Señor, ñato y miana peñan de yárabe, ñandeco yaguereco y chupe lleva peñan de conazopupe, pero upeana peñan de ñe aitegu y peñan de ña genoyana chupe. A pecha manteñan de yara y catuta, a bello ya poñan de benguana peñan de ñeco te beba. Yaico ponamijanguaisha, cristianos haisha, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y entonces ahí Jesús, una vez que está despierto, dice que cállate, le dice, ¿verdad? Silencio, le dice al mar, le increpa al viento. Y encima Jesús nos pregunta, y con esto terminamos, ¿verdad?, esta reflexión, y es la reflexión que tiene que quedar en nuestro corazón. Y es esta la pregunta que nosotros tenemos que llevar para nuestra vida. ¿Por qué tienen miedo? Cada uno tiene que responder. Quiere decir que peñan de yara o que weterigina peñan de conazopupe, nañamon bagri weterichupe, no tienen fe, peñan de yara. Fe significa amén, y amén significa adherirse. Kutahatahai reñin boya, reñin karamá peñan de yara y se vea la fe. Pero ¿será que no tenemos fe? Es decir, no estamos aferrados totalmente al Señor. Bueno, pidamos esta gracia al Señor hoy. Yo sé que podemos hacer tanto camino y entendiendo la palabra del Señor, ciertamente que vamos a lograrlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos
Que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la palabra de Dios con la presencia viva de Jesús en el mundo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros pastores, para que crezcan en la fe y en la providencia para seguir dando la seguridad de la salvación a los hombres, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestras autoridades, para que tengan el auxilio necesario para enfrentar los problemas actuales que aquejan el país, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los que sufren angustias y desesperación, para que recurran al Señor y encuentren la calma necesaria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los matrimonios, para que abran sus corazones al don de la fe y se comprometan a llevar una vida digna y santa, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que el Señor aumente nuestra fe y nos dé la gracia para ser siempre una comunidad viva, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia del perdón y la salvación en Jesucristo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas plegarias que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura
por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia vivificada por su Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta manera, Señor, se convierte ella en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras cenaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia arquidiocesana y de todo el Paraguay se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro arzobispo y los sacerdotes, entre todos los obispos y el Papa.
Que la Iglesia, Señor, sea en medio de este mundo dividido por las guerras y las discordias, el instrumento de unidad y de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, la Virgencita Deca Acupé y auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir ahora la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que
que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no
no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios.